Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y dice así su palabra. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Gloria al nombre de Jesús. Según el horario del Padre, ¿verdad? Era el horario del Padre. Era el primer día de la semana. Acababa de pasar el día de reposo. Acababa de pasar el día de la ley. Y era el primer día, el día del nuevo pacto. El día que se cumplía la escritura. El día que se cumplía todo lo dicho por los profetas. Amén. Sea bendito el nombre del Dios, sea bendito el Espíritu Santo. Amén. Sea bendito el Padre. Y venía María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Dónde estaban estas mujeres, mis hermanos? Estaban frente al sepulcro. Amén. Aleluya. Estaban frente a la tumba vacía. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Valentía grande que tuvieron estas mujeres al llegar hasta el sepulcro. Amén. Era la cita perfecta entre la humanidad y el Dios vivo. Amén. La resurrección del plan perfecto de Jehová. La resurrección de la salvación. Ahí estaban María Magdalena y la otra María. Estaban ellas buscando cómo ungir a su maestro. Aún que su maestro ya había muerto, ellas querían darle la honra al Señor. Ellas querían llenarlo de perfumes. Ellas habían comprado especies aromáticas para bendecirlo, para llenarlo, porque en sus mentes, hermanos, él no iba a resucitar. Ellas iban a ungirlo, a ungir a su amado. Gloria a Dios. Pero se encuentran con una gran sorpresa. Había amanecido aquel día resplandeciente. Había amanecido el alba reluciente. Y el mundo no se daba cuenta, ni las Marías se daban cuenta, ni los apóstoles se daban cuenta. Estaban viviendo como un lunes cualquiera para nosotros, ¿verdad? Porque este era el calendario hebreo, era domingo. Pero para ellos era un día cualquiera. Había muerto un hombre en la cruz y ya lo habían enterrado. Según ese calendario, la ley ya se había cumplido, el día de reposo. Ahora ellas, aún con las dificultades que significaba ir al sepulcro, ellas se habían levantado de mañana a la tumba. Ellas se habían levantado contra todo pronóstico y las dificultades, porque esa piedra ellas no la podían mover con sus fuerzas. Ellas no podían ir en contra de los vigilantes que guardaban el sepulcro. Pero alguien más ya había movido esa piedra. Y aquellos carceleros que habían querido encajonar a Cristo
no pudieron encajonarlo. Mucho menos la muerte pudo sujetar a Jesús. Porque era el Dios vivo, era la palabra, era la gloria, era la manifestación de la revelación hablada por los profetas. Gloria al nombre de Jesucristo. Era la estrella de la mañana, como la que anunciaron aquellos 3 hombres. Era la noticia del siglo. Y no habían noticieros. Era algo grande. Pero dígame usted, preguntémonos, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿No era María Magdalena la despreciada? ¿No era María Magdalena aquella mujer que la sociedad repudiaba? ¿No era aquella mujer que no valían un centavo delante de la sociedad? ¿No eran aquellas mujeres desechadas? ¿No eran aquellas mujeres que parecían sepulcros llenas de demonios? ¿No eran estas mujeres las que estaban frente al gran acontecimiento del siglo? ¿No eran aquellas mujeres que estaban descubriendo la gran victoria para toda la humanidad? ¿No eran estas mujeres sepulcros andando? ¿No eran eso? ¿Y qué privilegio más grande que estas mujeres que habían sido sanadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores, agradecidas, eran las únicas que habían llegado a perfumar el cuerpo del Señor? Dice, al amanecer del primer día de la semana. Esa ofrenda que ellas llevaban fue la ofrenda perfecta. Fue la ofrenda olorosa que subió al Padre. ¿Serían estas mujeres las que le estaban aplastando la cabeza a la serpiente? Las únicas testigos de que Jesús ya no estaba en esa tumba. Las únicas que iban a llevar el mensaje, porque había guardia para ocultar la verdad, porque había corrido la noticia de que Él iba a resucitar al tercer día. Pero ¿cómo fue que se les olvidó a los apóstoles? ¿Cómo fue que los apóstoles no recordaban que Él había dicho que iba a resucitar al tercer día y que los encontraría en Galilea? Porque aquí no hay ningún apóstol, ningún discípulo se encuentra aquí. La tierra tembló, pero en esta ocasión la tierra no temía, la tierra tenía gozo. Porque la gloria de Jesucristo se estaba manifestando. Lucas 8, 1 y 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 1 y verso 2. Gloria al nombre de Jesús. No los miro muy alegres. Gloria a Cristo. Al ver el sepulcro, ese es el tema. Alégrense, hermanos. Aconteció
Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Gloria al Señor. Estas eran las Marías que estaban junto al sepulcro. Satanás estaba lleno de júbilo, él andaba bailando, él andaba gozoso, él pensó que no se iba a descubrir. ¿O es que Satanás no sabía que él iba a resucitar? Había hecho todo para que lo mataran. Había hecho todo para que lo humillaran. Había promovido bandas de persecución al rey. Y aquellas mujeres, hermanos, que adoraban al Señor, que lavaron sus pies, que besaron sus pies, que limpiaron sus pies con sus cabellos, que adoraban, que tenían una receptividad para obedecer al Señor, para amarlo. También los discípulos estuvieron con él en esas condiciones. También los discípulos comían con él. También los discípulos, hermanos, habían visto caminar a Jesús sobre las aguas. Habían visto que sanaba a los enfermos. Habían ellos visto cómo de él emanaba poder y autoridad. ¿Cómo es que ellos estaban escandalizados? ¿Cómo es que ellos se habían llenado de pánico? ¿Cómo es que ellos tenían miedo? ¿Cómo es que ellos imaginaban a su rey? Ellos no pensaron que su rey iba a ser llevado, humillado. Ellos pensaron que su rey iba a reinar de otra forma. Ellos estaban confundidos. Ellos quizás se estaban preguntando si ese era el Jesús, si ese era el Cristo, si era el verdadero hombre al que ellos habían seguido. En sus corazones, hermanos, ellos estaban confundidos y ellos habían vuelto al sepulcro. Ya María Magdalena y la otra María habían salido del sepulcro y ellos habían vuelto al sepulcro. ¿Y cuántos de nosotros andamos enrollados en los sepulcros? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos vuelto a los sepulcros? Aleluya. Y dice que cuando Jesús resucitó, junto con él, dice, todos los que estaban cerca también resucitaron. Aleluya. ¿Y cómo es que sus discípulos, que habían comido con él, que habían partido el pan, que habían tomado el vino, cómo era que estaban confundidos? ¿Cómo era que tenían miedo? ¿Cómo era que estaban escandalizados? ¿Cómo es que habían vuelto al sepulcro? Entonces nos damos cuenta que es fácil volver al sepulcro. El hecho de no entender la palabra, la revelación, nos hace volver al sepulcro.
Y ahora vámonos al libro de Mateo 27, 45, 54. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Mateo 27, 45 y 54. Ya nos vamos. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 27, verso 45 al 54. Amén, aleluya. Dice así su palabra. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corrió uno de ellos y tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Mire qué ingratos. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Se burlaban, hermanos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aleluya. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Aparecieron a muchos. Esto es una serie de eventos que sucedieron, hermano, y que nos hacen conocer la profundidad y el sufrimiento del dolor y de la reverencia que el pueblo de Dios necesita hacer a esta palabra. Y este evento especial, este evento central que nos habla aquí esta escritura, entre lo que pensaba mucha gente, entre la cruz y el fracaso, entre eso había un acontecimiento, un evento central que está aquí escrito en el verso 51, y dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hasta la tierra y las rocas se gozaron. Hasta el desierto se gozaba, hermanos. Y vea que el que se rasgue estas cortinas, porque si una cortina se rasga de abajo para arriba, pero esta cortina se abrió de arriba para abajo. Es increíble porque era de arriba, como cortado con espada. Estaba abriendo las puertas. Gloria al Señor. Sí, dale un aplauso al Señor porque Él se merece ese aplauso. Estaba siendo partido. Esas cortinas que impedían que el pueblo de Dios se acercara al Padre. Esas cortinas que impedían que el pueblo estuviera nada más en los atrios. Esas cortinas que impedían
que el pueblo se humillara delante de Dios. Esas cortinas habían sido quebrantadas para que ahora usted y yo estemos aquí sentados. Es un privilegio que usted y yo podamos estar aquí, porque en este lugar solo entraban los sacerdotes y ahora puede entrar para ser sanados, para ser educados, para llenarnos de gozo, para glorificar y honrar a aquel Cristo que resucitó de los muertos, el dador de la vida, el dador de la esperanza, el dador del gozo, el que quita el sufrimiento en medio de la aflicción. Porque aflicciones, hermanos, todo el tiempo hay aflicciones. Pero aprender a vivir las aflicciones con gozo son otros 100 pesos. No es lo mismo estar angustiados y no encontrar solución, respuesta, que estar confiados en que Jesús lo hará. Amén. Aleluya. En que Jesús te da la confianza de que todo es pasajero en esta vida. Sea joven, sea niño, sea adulto, sea viejo, sea padre, sea madre. Hay una solución, porque la Biblia nos lo dice. Que cuando nosotros clamamos al Señor, vamos a tener respuestas. Cuando nosotros dejamos de confiar en el brazo del hombre, cuando nosotros dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas, yo puedo y yo sé. Ve a los discípulos llenos del conocimiento puro, porque el conocimiento que ellos habían recibido era genuino, puro, sin adulterar. Entonces el conocimiento no ayuda, el conocimiento sirve, pero no en las aflicciones. Es la relación con Dios que nos va a sacar de la angustia y de los problemas. Es la relación con Dios que nos va a hacer dejar de confiar en nosotros mismos. Porque el confiar en nosotros mismos, hermanos, los hace necios. Necios. Que él vive. Aquel hombre que conoce y ha estado en la presencia del Señor y ve hablar a uno que dice yo puedo, lo identifica rápido. Lo puede ver. Cómo cae en la necedad, cómo cae al sepulcro nuevamente. Porque la relación que María Magdalena y María tuvieron con Jesús de adoración, eso fue lo que les permitió llegar hasta el sepulcro. Aleluya. Aleluya. Porque esas mujeres se postraban. Y no quiere decir que los hombres no se pueden postrar. Los hombres se pueden postrar igual que las mujeres. Pero ellos estaban tan acostumbrados a que Jesús hacía todo. Ellos estaban tan acostumbrados que la relación la tenía Jesús con el Padre. Y ellos estaban de vacaciones con Él. Ellos estaban
Lo que comía Jesús, comían ellos. Si Jesús tomaba vino, ellos también. Si Jesús se iba de party a las bodas, ellos también iban y comían a gusto. Pero ellas se postraban. Ellas besaban al maestro. Amén. Ellas aperfumaban al maestro. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Es una decisión del corazón. Es una decisión del Espíritu Santo. Es una decisión del Padre. Y eso es algo, eso sí vale la pena envidiarlo, mira hermano. Que una mujer, que un hombre se pueda prostrar con esa facilidad delante de Él. Que pueda besarle los pies. Que pueda ser sensitiva, sensitivo a la necesidad que él tenía con sus pies polvosos y dolientes de caminar tantas leguas y leguas y leguas, porque no había 14. No había. Gloria al nombre del Señor. Bendita sea su nombre, Padre Santo. Tú eres amado, Padre. Que el Señor nos dé ese don de adorarlo, ese don de buscarlo, ese don de entrega total. Y es que la vida de nosotros fuera tan diferente si hiciéramos y lo besáramos como esas mujeres. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios, porque de aquí depende la evangelización. De aquí depende el arrepentimiento. De aquí depende el mensaje de la resurrección, de esta palabra de poder, de esta palabra de gozo, de esta palabra de salvación. Vámonos a Mateo capítulo 28, verso 2 al verso 8. Gloria a Dios, aleluya. 28, 2 al 8. Y dice así su palabra. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde se fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Gloria al nombre del Señor. Apresuraos, le dice, apresuraos, corran a dar el mensaje, corran a decir que la tumba está vacía, corran a decir que su rey ha resucitado, corran a decir que el día de resurrección llegó.
¿Y a quiénes le iban a ir a dar el mensaje? Los 12 miedosos. ¡Aleluya! A los puros discípulos. Santo Mario Padre. A los apóstoles iban a ir a predicar. A los apóstoles. A ver si así se convertían en A que se convirtieran del escándalo que ellos tenían. A que se convirtieran de los tropiezos que tuvieron. Hacerles recordar que Jesús les había dicho que los iba a ver en Galilea. ¡Aleluya! Señor. ¡Ay, papá! A recordarles que ¡Aleluya! dejaran de espantarse. Poderoso Dios, aleluya. A decirles que se quitaran la culpa porque ellos lo traicionaron. Ante aquella tragedia que ellos vieron ante sus ojos, ellos se escondieron, porque ellos se escondieron, ellos estaban escondidos. Dice que estaban escondidos en una casa donde nunca habían estado reunidos con Jesús. Jesús no conocía ese lugar, pero Jesús llegó hasta donde ellos estaban. Y las Marías llegaron hasta donde estaban a evangelizarlos. Y aquellas mujeres que eran sepulcro un día fueron a sacar a los apóstoles de su sepulcro. Amén, aleluya. Dios, Señor. Mire qué misterios que hay en aquellos seres viles, pecadores, pecadoras. Aquella mujer que no valía un centavo le fue a predicar a los apóstoles. Entonces esa discípula fue la primera apóstol enviada por los ángeles a predicar el mensaje y a sacar de los sepulcros a los conocedores de la palabra, a los conocedores del evangelio. Y estas mujeres tuvieron ese privilegio de ver a estos ángeles y de ser enviadas a predicarles su palabra, a dar la noticia del siglo. Y vámonos al libro de Mateo 26, 32 y 35. Qué linda es su palabra, qué linda es el mensaje de Jesucristo, porque lo más lindo que es verdadero. Mateo 26, 32 al 35. Había todo un plan de los que cuidaban el sepulcro para ocultar la resurrección. Pero no había manera de ocultarla. El Dios vivo la estaba sacando a luz. Dice así su palabra, el verso 32 del capítulo 26. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. No, yo te conozco a ti, ¿cómo voy a escandalizarme? Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron
lo mismo. Pedro se lo arrastró. Aleluya, dependía mucho. Pedro se lo llevó entre las... Le cayó la unción de Pedro. Amén. Se lo ¿Verdad? No es bueno decir amén a todo, hermano. Hay que pensar lo que el hermano está diciendo. Ahí se lo arrastró. Se puede equivocar su hermano que está a la par de usted. Correcto, sí. Tenemos que estar bien pilas. Mire, hermano, la revelación se la dio el mismo Cristo a los apóstoles. Pero ellos, como les fue tocado el orgullo, la arrogancia, no oyeron a dónde los iba a encontrar. No oyeron que los iba a encontrar en Galilea. No oyeron que iba a resucitar al tercer día. Porque ellos oyeron y pensaron que Jesús los estaba juzgando. Ellos no toleraron, si ellos estaban a la par de Jesús, ¿cómo es que ellos se iban a debilitar? Ellos no toleraron que les había sido tocada la debilidad. Ellos pensaban que ellos estaban perfectos. Ellos pensaban que por estar al lado de Jesús, el Hijo de Dios, sus corazones estaban derechitos y no estaban, hermano. Solo Dios, que conoce nuestros corazones, nos trae esa revelación que nos incomoda, que nos toque la debilidad. Amén. O que nos diga que estamos cojos, o que nos diga que mañana podemos caer. Aquella revelación que nos dice que hay algo en el corazón que todavía hay que sacarlo, no nos gusta. Y como rápido cae el limón en la llaga, no oímos el resto de la revelación. Esto fue lo que les pasó a ellos. No oyeron el resto de la revelación. ¿La quieren volver a leer? Veámosla, porque es bien importante esto, hermano. Dice, pero después que haya resucitado, Jesús le está dando la revelación. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Este era el purito limón en la llaga con sal. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero nadie mencionó, nos vas a ver en Galilea. Nadie dijo eso. Omitieron o no lo oyeron. Ellos oyeron nada más lo que le tocaba el ego. Entonces, como no oyeron, ellos no estaban en Galilea. Ellos estaban en una casa escondidos. Entonces, esto, hermanos, nos puede pasar a todos. Apóstoles, predicadores, intercedores, profetas, evangelistas. No podemos decir que estamos bien. No podemos. El otro día yo le dije a un siervo del Señor que no es de aquí. Le dije, necesito ir a la iglesia y necesito que me pongan manos y necesito que oren porque me siento fatal. Y me dijo, ¿qué?
Si vos podés orar por vos misma. Y te digo que no puedo, que me siento mal, que necesito que oren por mí. No, dice, tú estás bien para orar por vos misma. Tú no necesitas que nadie ore por ti. Yo ya no dije ni una palabra porque dije yo, él se siente bien, él se siente perfecto, pero yo no soy perfecta. Y eso es lo que pasó con ellos. Creyeron que eran perfectos delante del Señor. Creyeron que estaban en perfección por estar al lado del Señor. Por eso Jesús, cuando terminaron de partir el pan y que les dio todas estas instrucciones, Él les dijo, vamos a orar. Porque Jesús necesitaba prepararse para sobrevivir al propósito de Dios. Él necesitaba orar. Él, el Hijo de Dios, necesitaba orar porque venía algo fuerte para Él. Y Él los invitó a que oraran con Él para que ellos pudieran sobrevivir el proceso de verlo a Él en la cruz. Y ellos dijeron, con que vaya a orar Él, nosotros estamos bien. Y ellos se durmieron. Y muchas veces nosotros también nos confiamos que el pastor está orando a las 3 de la mañana y nosotros nos levantamos a orar a las 11 de la mañana. So, lo que quiere decir esta palabra, hermano, que no confiemos. O tal vez el otro dice, el esposo y la esposa dice que se levante ella porque ella va a orar por mí. Ahí está, Está más ungida, está más iluminada. Y no se puede confiar, no se puede. Cada uno es responsable de su propia salvación. ¡Aleluya! Si ellos hubieran orado, ellos hubieran sobrevivido, no hubieran huido. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios y a la grande misericordia del Señor, que existían estas dos mujeres con ese agradecimiento y ese olor grato de adorar al Señor, con esa pasión, y que gracias a que ellas fueron a ese lugar y descubrieron, porque había todo un complot para ocultar la resurrección del Dios vivo, pero el Señor en su misericordia, los 12 fallaron y uno lo traicionó de muerte. Pero gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que el poder de Dios aplastó la serpiente antigua, aquella que engañó a nuestro progenitor Adán. Venía el nuevo Adán. ¡Aleluya! Con potestad y a poner todos sus enemigos bajo la planta de los pies. Amén. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios al que le damos alabanza. Ese es el Dios que necesitamos predicar. Ese es el Dios que necesitamos adorar. Ese es el Dios a quien necesitamos besar. Ese es el Dios al que necesitamos enjuagar sus pies con nuestros cabellos, y el que no tiene cabello, con sus manitas. Amén. La gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Sea bendito Cristo.